Mi teléfono se resbaló de mis manos y cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla seguía encendida, mostrando la foto. Era mi hija, Hope, vestida de novia, sonriendo junto a un hombre al que apenas conocía. «Hope, ¿te casaste?», pregunté. «Sí, mamá». «Ayer», respondió ella. Al otro lado de la línea podía oír los sonidos de la calle, autos, pasos, voces, todo, menos emoción. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me invitaste?». «Fue algo pequeño, mamá. Solo familia». Esa palabra retumbó en mi cabeza, familia. Tomé el teléfono, miré esa sonrisa congelada en la pantalla, y lo entendí. Tal vez me había convertido en un pensamiento lejano, un detalle fuera del cuadro. Borré la foto. Y en el silencio que quedó, nació una pregunta que aún no puedo responder. ¿Qué hace una madre cuando deja de ser familia? Mi nombre es Clara May Harrison, y durante 67 años creí que la familia lo era todo. Crié sola a mi hija Hope después de que mi esposo, Ilaiche, falleciera. Trabajé limpiando casas para 2 familias, los Rodbell y los Miller, para poder pagarle la universidad. Ahorré cada dólar para que tuviera la boda de sus sueños. Siempre imaginé que estaría allí, a su lado en el altar, tomándole la mano, viendo cómo cumplía el mayor sueño de toda mujer. Pero el martes pasado, mientras tomaba mi café de la mañana y revisaba el teléfono, vi una foto en Facebook que me cambió la vida. Allí estaba Hope, con un vestido blanco, al lado de su esposo, Devon Hayes. Las únicas personas con ellos eran los padres de él, Franklin y Eleanor Hayes. Mis ojos repasaron cada detalle de esa imagen una y otra vez. Hope se veía radiante, sonriendo como nunca antes la había visto. Y el pie de foto decía: nuestro día especial. Familia completa. Familia completa, sin mí. No hubo invitación, ni conversación, ni explicación. Me enteré de la boda de mi hija del mismo modo que un desconocido se entera de las noticias, por internet. Mi corazón se rompió de una forma que ni siquiera sentí cuando Ilaiche murió. Sentada en mi cocina de Atlanta, con la taza temblando en mis manos, comprendí que para Hope quizá ya no existía como madre, solo como un recuerdo incómodo del pasado. La llamé 3 veces ese día. Todas las llamadas fueron directo al buzón. Le envié mensajes fingiendo no haber visto nada, preguntándole si todo estaba bien, si necesitaba algo. La respuesta llegó esa misma tarde. Estoy bien, mamá. Hablamos luego. Hablamos luego. Como si la boda de su propia hija fuera un asunto menor, algo que podía posponerse. Esa noche, acostada en la cama mirando el techo, entendí que había pasado toda mi vida siendo madre de alguien que ya no me necesitaba. Y en el silencio de la madrugada, una nueva Clara May comenzó a despertar dentro de mí. En los días siguientes, los recuerdos me llegaron como olas del mar. Recordé cuando Hope tenía 5 años y enfermó de neumonía. Yo trabajaba todo el día limpiando la casa de los Rodbell en Buckhead, y cosía por las noches para los Miller en Sandy Springs. Durante 15 días dormí menos de 3 horas, cuidándola, llevándola al médico, comprando medicamentos caros. Cuando por fin se recuperó, me abrazó y me dijo: mamá, cuando yo me case, tú vas a ser la dama de honor más bonita del mundo. Esas palabras vivieron en mi corazón más de 20 años. Recordé también su fiesta de 16 años. Ahorré durante 2 años para que tuviera una celebración inolvidable. Vendí mis joyas de matrimonio, trabajé turnos extra los fines de semana, me privé de cosas básicas. Alquilé el salón Magnolia en Midtown, compré el vestido más hermoso que encontré, contraté un buen DJ y preparé toda la comida sureña con mis propias manos. Ese día, Hope me dijo que era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría todo lo que había hecho por ella. Los invitados comentaban que el amor se notaba en cada detalle de la fiesta. Pensé en todos los sacrificios cotidianos. Las mañanas que me levantaba a las 5 para hacerle el desayuno. Las tardes ayudándola con la tarea, aunque yo nunca terminé la secundaria. Las noches esperando despierta hasta que volviera de salir con sus amigos. Los domingos llevando una olla de Collard Greens y Amox a casa de la tía Dolores para que Hope pasara tiempo con la familia de su padre. Cuando fue a la universidad a estudiar administración de empresas, aumenté mis horas de trabajo. Limpiaba la casa de los Rodbell de lunes a viernes, y los fines de semana trabajaba en banquetes, sirviendo mesas. Quería que ella se concentrara solo en estudiar,
sin preocuparse por el dinero. Cada vez que me dolían las rodillas de tanto estar de pie o se me agrietaban las manos de limpiar, pensaba en el brillante futuro que Ope tendría gracias a su educación. Durante esos años universitarios, ella empezó a cambiar. Ya no venía directo a casa después de clase. Tenía reuniones de estudio, proyectos en grupo, actividades extracurriculares. Los fines de semana salía con amigos, a lugares totalmente ajenos para mí. Cuando le preguntaba cómo había sido su día, las respuestas eran cada vez más cortas y distantes. Bien, mamá. Te cuento luego. Pero ese luego nunca llegó. Fue en su último año de universidad cuando conoció a Devon Hayes. La primera vez que lo mencionó, noté una luz especial en sus ojos. Hablaba de él constantemente, de lo inteligente que era, de su buena familia, de sus ambiciones. Yo me alegraba por verla feliz, pero también sentía una punzada que no sabía explicar. Era como si Devon representara un mundo al que yo no pertenecía. Un futuro donde ya no habría espacio para una madre que limpiaba casas ajenas. La primera vez que Devon vino a cenar, preparé mi mejor comida. Macarrones con queso, pollo frito, batatas caramelizadas, pan de maíz y té dulce. Puse todo mi esfuerzo en esa cena, quería causar una buena impresión. Devon fue educado y cortés, pero noté su mirada recorriendo nuestra pequeña casa con una expresión que no supe descifrar. Ope parecía nerviosa, justificando cada cosa, como si tuviera que explicarle quiénes éramos. Su casa es muy bonita, señora Harrison, dijo Devon al irse. Pero había algo en su tono que me hizo sentir como si en realidad hubiera querido decir lo contrario. Esa noche, Ope me dijo que había sido demasiado intensa, que había hecho demasiadas preguntas sobre su familia, su trabajo y sus planes. Mamá, no todo el mundo es como nosotras, que contamos toda nuestra vida en la primera conversación, me dijo con un tono que dolía más de lo que ella imaginaba. Fue la primera vez que sentí que me veían como un problema que había que resolver. Desde entonces, las visitas de Devon se hicieron menos frecuentes. Y cuando venía, las conversaciones eran más superficiales, más formales. Ope empezó a pasar más tiempo con él, regresando cada vez más tarde. Las reuniones familiares de los domingos se hicieron ocasionales, luego esporádicas, hasta desaparecer por completo. Devon y yo tenemos planes. Esa se convirtió en la frase más común en su vocabulario. Cuando Ope se graduó, me sentí tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Había logrado lo que yo nunca pude, terminar una carrera universitaria. Iba a tener oportunidades que yo jamás tuve. Después de la graduación fuimos a celebrar a un bonito restaurante en Decatur. Devon también había invitado a sus padres, Franklin y Eleanor Hayes. Era la primera vez que los conocía formalmente. Franklin era gerente en una gran empresa de Sandy Springs, y Eleanor había sido maestra durante muchos años antes de jubilarse. Hablaban de viajes, de restaurantes elegantes y de espectáculos en Broadway. Intenté participar en la conversación, pero me sentía fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Cuando mencioné que trabajaba limpiando casas, un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Ope lo rompió rápidamente cambiando de tema. Esa noche, al llegar a casa, Ope me dijo algo que me hirió profundamente. Mamá, sé que siempre intentas ser amable, pero a veces dices cosas que pueden malinterpretarse. Los padres de Devon son personas muy refinadas. Refinadas. Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza. Yo no era refinada. Mi amor, mis sacrificios, mi dedicación, nada de eso valía tanto como el dinero o la educación formal. Los meses siguientes estuvieron marcados por una distancia cada vez mayor. Ope consiguió trabajo en una gran empresa internacional. Devon también tenía un buen empleo. Comenzaron a hablar de mudarse juntos, de alquilar un apartamento. A pesar de que mi corazón se rompía por dentro, fingí entusiasmo. Los jóvenes necesitan su espacio, dije, sonriendo como si no doliera. Cuando finalmente se mudaron a una zona exclusiva de Atlanta, todavía era bienvenida, pero con condiciones. Mamá, será mejor que llames antes de venir, por si no estamos, me dijo Ope. La espontaneidad de simplemente aparecer para ver a mi hija se había ido para siempre. Ahora tenía que pedir una cita, como si fuera a visitar a un médico o a un dentista. Las visitas se fueron distanciando cada vez más. Primero una vez por semana, luego cada 2, después una vez al mes. Cuando iba, las conversaciones giraban en torno a sus trabajos, sus amigos, sus planes.
Yo escuchaba con interés, pero rara vez me preguntaban por mi vida. Era como si solo existiera a través de ellos, como si mi única identidad fuera ser la madre de Ope. Durante las fiestas del año pasado, noté que Ope y Devon empezaban a pasar más tiempo con la familia Hayes. Los padres de Devon tienen unas tradiciones hermosas, me explicó cuando le pregunté si vendrían a cenar en Nochebuena, como siempre hacíamos. Pero el próximo año lo haremos en nuestra casa, ¿sí? Ese próximo año nunca llegó. O mejor dicho, llegó sin mí. En febrero, Ope me contó que ella y Devon estaban pensando en casarse. Eso es maravilloso, cariño. Exclamé, sintiendo una mezcla de alegría y expectación. De inmediato comencé a hacer planes en mi cabeza, la iglesia, el vestido, las flores, la comida. ¿Ya tienen fecha? ¿En qué puedo ayudar? Mamá, queremos algo sencillo, me dijo Ope, aunque su mirada esquiva decía otra cosa. Nada muy elaborado. Las bodas ya no son tan complicadas como antes. Asentí, ocultando la pequeña decepción que me crecía por dentro. Había soñado durante años con ayudar a planear la boda de mi única hija. Los meses pasaron y las conversaciones sobre el tema se volvieron vagas, esporádicas. Cada vez que preguntaba detalles, Ope respondía lo mismo. Aún estamos viendo, mamá. Te avisaré en cuanto tengamos algo definido. Empecé a sentir que algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué. En mayo, noté que Ope publicaba más fotos en Facebook. Fotos con Devon, con los Hayes, en restaurantes elegantes, en lugares que no reconocía. Pero cuando nos veíamos, apenas me contaban nada sobre esas salidas. Era como si tuviera dos vidas paralelas, una que compartía conmigo y otra que vivía en secreto. A principios de junio, las sospechas se hicieron más fuertes. Ope canceló 3 citas seguidas para verme, siempre con excusas de trabajo o compromisos urgentes. Cuando por fin nos encontramos, estaba nerviosa, distraída. Le pregunté directamente si todo estaba bien con Devon, si había algún problema. Todo está perfecto, mamá, dijo, evitando mi mirada. Es solo que estamos muy ocupados con el trabajo, y otras cosas. Otras cosas. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. ¿Qué cosas podían ser más importantes que incluir a su madre en su vida? La última vez que hablé con Ope antes de descubrir la verdad fue un domingo por la tarde. La llamé para invitarla a desayunar el martes siguiente. No puedo, mamá, me dijo. Tengo una reunión muy importante esa mañana. Me pareció raro, porque los martes por la mañana siempre habían sido nuestro momento, desde que ella era pequeña. Era el único día de la semana en que no trabajaba en casa de los Rothbell. ¿Y el miércoles? Insistí. No sé, mamá. Déjame revisar mi agenda y te llamo. Pero nunca me llamó. Y yo, como siempre, esperé pacientemente su llamada, esa llamada que jamás llegó. Fue ese martes por la mañana, justo cuando debería haber estado desayunando con mi hija, que me senté en mi cocina con una taza de café y un trozo de pastel de nuez pecana. Entré a Facebook para ver las fotos de mis vecinos y sus nietos. Y me encontré con la imagen que cambiaría mi vida para siempre. Allí estaba Ope, más hermosa que nunca, con un vestido de novia sencillo pero elegante, sonriendo al lado de Devon, claramente durante una ceremonia de boda. Y al fondo, los rostros radiantes de Franklin y Eleanor Hayes. Vestidos elegantemente, posando como los únicos testigos de ese momento que también debía haber sido mío. La descripción de la foto decía: finalmente casados. Gracias a nuestras familias por hacer de este día algo perfecto. Familias, en plural. Pero yo no aparecía en ninguna parte. No estaba en la foto. No estaba en los comentarios. No estaba en esa historia que se suponía debía incluir toda mi vida. Leí cada comentario de esa publicación. Amigos de la universidad felicitándolos, compañeros de trabajo enviando bendiciones, algunos parientes lejanos expresando sorpresa porque no se habían enterado de la boda. Pero ninguno mencionaba mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Ope, como si esos 28 años de sacrificio y amor hubieran sido completamente borrados de su historia personal. Pasé el resto de ese día en estado de shock. Revisé el teléfono una y otra vez, esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Nada. Ope siguió con su vida normal, publicando fotos de la luna de miel, agradeciendo a la gente por las felicitaciones,
compartiendo momentos de felicidad de los cuales yo había sido completamente excluida. Esa noche, acostada y mirando el techo de mi pequeña habitación, comprendí algo que dolía más de lo que podía imaginar. Mi hija no se había olvidado de incluirme en su boda. Me había excluido conscientemente. Había tomado una decisión deliberada. Yo no sería parte del día más importante de su vida. Y en ese instante de dolorosa claridad, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Pero lo que Ope no sabía era que su madre, Clara May, había acumulado mucho más que dolor durante todos esos años de sacrificio. También había guardado una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, una dignidad dormida pero nunca muerta, y una capacidad de decisión que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. La mujer que se levantó de esa cama un miércoles por la mañana ya no era la misma que había esperado pacientemente ser incluida en la vida de su hija. Era una mujer que por fin había comprendido que algunas ausencias hablan más fuerte que cualquier presencia. Y que a veces el mayor amor que una madre puede mostrar es el respeto por su propia dignidad. En esa hora silenciosa antes del amanecer en Atlanta, mientras las campanas de la iglesia episcopal de St. Jude sonaban a las 3 de la mañana, Clara May Harrison tomó la primera decisión completamente suya en casi 30 años. Si ya no era bienvenida en la vida de Ope, entonces Ope ya no sería bienvenida en la suya. Pero esta historia apenas comenzaba. Y lo que vino después cambiaría las vidas de todos los involucrados de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los días siguientes pasaron envueltos en una niebla densa que me impedía ver con claridad hacia dónde se dirigía mi vida. Ope no llamó para explicar, no apareció en la casa, no mostró señal alguna de remordimiento. Seguía publicando fotos de la luna de miel en Cabo San Lucas, México, como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera solo otra seguidora más en sus redes sociales. Cada nueva foto era una confirmación de que realmente ya no formaba parte de su vida. Intenté mantenerme ocupada con las tareas del hogar, con la misa de los miércoles en St. Jude, con las charlas con la señora Eleanor Rodríguez, mi vecina de toda la vida. Pero por más que lo intentara disimular, el dolor siempre estaba ahí, causando una punzada profunda en el pecho, una presencia constante que me dificultaba respirar. Fue mientras ordenaba viejos papeles en el baúl de madera que había pertenecido a mi madre cuando los recuerdos regresaron con fuerza. Encontré certificados de nacimiento, registros de vacunas que había guardado con tanto cuidado, y boletines escolares donde Ope siempre obtenía sobresaliente. Recordé cada sacrificio. Las madrugadas cosiendo vestidos para las damas del vecindario, solo para pagar las clases de inglés de Ope. Las veces que comí solo pan con mermelada para que ella tuviera carne en su plato. Los regalos de cumpleaños para los que ahorré todo un año. Las ocasiones en que volvía llorando porque sus amigas tenían ropa de marca, y yo al día siguiente iba al mercado de Sweet Auburn a buscar exactamente lo que ella quería, aunque eso significara atrasar el pago del alquiler. Durante todos esos años, Ope siempre tuvo una excusa para no incluirme del todo en su vida. Primero fueron los estudios, luego el trabajo, después su novio Devon, quien no se llevaba bien con las suegras. Y yo siempre acepté. Siempre comprendí. Siempre me adapté a su horario, a sus caprichos, a sus decisiones. Pero ahora, mirando atrás, comprendí que me había vuelto cada vez más pequeña en su vida, ocupando espacios mínimos, hasta llegar al punto de no saber siquiera que se estaba casando. La Ope que crié, la que amé incondicionalmente, la que siempre puse por encima de mí misma, se había convertido en una extraña que solo compartía conmigo migajas de atención cuando le convenía. Aquella tarde de jueves, mientras organizaba fotos familiares en una caja de zapatos, encontré una que me hizo llorar como no lo hacía desde hacía años. Era de la ceremonia de confirmación de Ope. Tenía 8 años. Llevaba un hermoso vestido blanco que le mandé a hacer a una costurera local. En la foto, Ope me abrazaba con fuerza y sonreía con una felicidad pura, genuina. Yo también sonreía. Pero ahora podía ver en mis ojos de entonces algo que había perdido. La certeza de que mi hija me amaba incondicionalmente. Recordé perfectamente ese día. Había ahorrado 6 meses para esa celebración. Alquilé el salón Magnolia, invité a toda la familia. Preparé barbacoa, ensalada de papas, té dulce y un enorme pastel de terciopelo rojo que mandé a hacer especialmente. Ope se sentía como una princesa, corriendo de mesa en mesa, presentándome ante todos como mi mamá, la más hermosa del mundo. Esa noche, cuando todos se fueron, me ayudó a recoger los platos y me dijo: «Mamá, cuando sea grande y tenga mis propias fiestas,
Tú siempre vas a ser la persona más importante. Siempre. Las lágrimas corrieron por mis mejillas al sostener esa fotografía. ¿Qué pasó con esa niña que me prometió que siempre sería la persona más importante? ¿Cuándo me volví tan insignificante que ni siquiera merecía estar presente en su boda? La fiesta de sus 16 años. Habíamos alquilado un salón en el barrio de Midtown. Había un DJ, comida para 150 personas y una banda en vivo para los valses. Trabajé turnos dobles durante todo un año para darle esa fiesta. Limpiaba casas durante el día, cuidaba niños por la noche, vendía peis de batata en el mercado agrícola los fines de semana. Todo para verla feliz, para darle la celebración que merecía. En esa foto, Ope y yo bailábamos juntas, madre e hija, durante una de las canciones. Ella me había pedido que pusiera una que llamaba nuestra canción especial. Mamá, tú solías cantármela cuando era pequeña y estaba enferma, y siempre me hacía sentir mejor, me dijo. Quiero que bailemos juntas para que todos sepan cuánto te amo. Esas palabras resonaron en mi mente como ecos de otra vida. Como pasé de ser la persona que la consolaba cuando estaba enferma, ¿a convertirme en alguien de quien se avergonzaba frente a su nueva familia? Seguí buscando y encontré una carta que Ope me había escrito cuando tenía 18 años, justo antes de empezar la universidad. La había escrito en un papel rosado, con una letra cuidadosa y pequeños corazones dibujados en los márgenes. Decía: queridísima mamá, mañana comienzo una nueva etapa en mi vida. Pero quiero que sepas que nada de lo que logres será posible sin todo lo que tú has hecho por mí. Eres mi heroína, mi ejemplo, la mujer más valiente que conozco. Cuando crezca, quiero ser una madre como tú. Amorosa, sacrificada, que siempre pone a la familia en primer lugar. Te amo con todo mi corazón y siempre serás la persona más importante de mi vida. Con amor, tu hija, Ope. Leí esa carta 3 veces antes de poder creer lo que estaba leyendo. Era la misma persona que acababa de excluirme del día más importante de su vida. La misma que me había prometido que yo siempre sería lo más importante para ella. Me senté en la cama con la carta temblando en mis manos y lloré como no lo hacía desde el día que enterré a Ilaiche. Lloré por la niña que escribió esas palabras. Y por la mujer en la que se había convertido. Lloré por todos los sueños que tuve de ser la madre de la novia. Por todas las veces que imaginé ayudarla a elegir el vestido. Organizar la despedida de soltera. Caminar junto a ella hasta el altar. Lloré por la relación madre e hija que creí que teníamos. Y que al parecer solo existía en mi imaginación. Después del llanto, vino la rabia. Una rabia que jamás había sentido en mis 67 años. ¿Cómo se atrevía a tratarme así después de todo lo que hice por ella? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan ingrata? Sacrifiqué mi juventud, mi vida social, mis propios sueños, todo por ella. Trabajé hasta que los huesos me dolían para darle las oportunidades que yo nunca tuve. ¿Y así me pagaba? Con humillación, con exclusión, con olvido. Pero después de la rabia vino algo peor, la vergüenza. Empecé a preguntarme si, de algún modo, era mi culpa. Había sido demasiado intensa, demasiado apegada, demasiado sencilla para la nueva vida refinada de Ope. Recordé los rostros de Franklin y Eleanor Hayes cuando me conocieron. Esa expresión sutil que entonces no supe interpretar. Pero que ahora comprendía perfectamente. Una mezcla de lástima y de incomodidad. Para ellos, yo era la suegra embarazosa. La que debía ser tolerada, no aceptada. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del tocador. Allí estaba Clara May Harrison, 67 años. Cabello canoso, manos ásperas de tanto trabajar. Arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación. No era elegante como Eleanor Hayes. No había viajado por el mundo. No hablaba otros idiomas. No sabía de vinos finos ni de teatro. Era una mujer sencilla que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. ¿Pero eso me hacía menos valiosa? ¿Eso justificaba que mi propia hija me tratara como si no existiera? No pude dormir esa noche. Permanecí despierta pensando en todas las señales que había ignorado. En todos los momentos en los que debí darme cuenta de que estaba perdiendo a mi hija. Las cenas familiares que se volvieron esporádicas. Las llamadas telefónicas que se hicieron más cortas. Las visitas que requerían cita previa. Todo había sido gradual, tan sutil.
que no noté que estaba siendo excluida sistemáticamente de la vida de Ope. El viernes por la mañana decidí llamar a mi hermana, la tía Rosa, que vive en Birmingham, Alabama. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, pedir consejo. Tía Rosa siempre había sido la más directa de mis hermanas. La que decía las cosas sin rodeos. ¿Qué se casó sin decirte nada? Gritó cuando le conté lo ocurrido. Esa muchacha está loca. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su madre? Le conté toda la historia. Desde los primeros cambios en la actitud de Ope hasta el descubrimiento de la boda en Facebook. Tía Rosa escuchó sin interrumpir, algo poco común en ella. Aclara May, dijo finalmente con voz seria. Siempre te lo dije, le diste demasiado a esa niña. La malcriaste desde pequeña. La pusiste en un pedestal, y ahora estás viendo las consecuencias. Los hijos necesitan límites. Tienen que entender que el respeto se gana y se mantiene. Sus palabras dolieron, porque sabía que tenían algo de verdad. Siempre complacía a Ope. Siempre cedí ante sus caprichos. Siempre puse sus necesidades por encima de las mías. Pero lo hice por amor. Porque quería que tuviera todo lo que yo no tuve. ¿Y ahora qué se supone que haga? Pregunté entre sollozos. Ahora vas a hacer lo que debiste hacer hace años, respondió firmemente. Vas a vivir para ti misma. Ope ya decidió qué lugar ocupas en su vida. Ahora te toca a ti decidir qué lugar ocupará ella en la tuya. Después de colgar, me quedé horas sentada en la cocina. Pensando en sus palabras. Tenía razón. Ope había dejado claro qué lugar ocupaba yo en su nueva vida. Ninguno. Era momento de decidir también qué lugar ocuparía ella en la mía. La mañana del sábado, mientras tomaba mi café. Y comía un panecillo de nuez pacana. Mi teléfono comenzó a sonar. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero al contestar escuché la voz de Ope. Mamá, ¿cómo estás? Preguntó con un tono alegre, como si nada hubiera pasado. Adivina qué, ya volvimos de la luna de miel. Cabo fue increíble. Devon y yo queremos pasar esta tarde para contártelo todo. ¿Contármelo todo? Después de 2 semanas de silencio, después de excluirme de su boda. ¿Ahora quería contármelo todo como si fuera una amiga casual con la que se pone al día sobre sus vacaciones? ¿A qué hora piensan venir? Pregunté. Alrededor de las 5, respondió. Llevaremos fotos y algunos regalos que te compramos. Regalos. Como si unos recuerdos de Cabo San Lucas pudieran compensar la mayor humillación de mi vida. Está bien, dije simplemente. Aquí estaré. Después de colgar, me quedé de pie con el teléfono en la mano. Sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Parte de mí estaba feliz por ver al fin a mi hija, abrazarla, decirle cuánto la había extrañado. Pero otra parte, una parte que crecía con cada hora que pasaba. Estaba furiosa por la frialdad con la que me había tratado. Por la naturalidad con la que asumía que todo estaría bien después de lo que había hecho. Pasé el resto del día limpiando la casa, preparando té dulce. Comprando panecillos de nuez pecana recién hechos en la panadería del barrio. Era lo que siempre hacía cuando Ope venía de visita. Me aseguraba de que todo estuviera perfecto para recibirla. Pero esta vez, mientras trapeaba el suelo y quitaba el polvo de los muebles. Me pregunté por qué seguía esforzándome tanto por alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos. A las 5 en punto, Ope y Devon llegaron. Ope se veía radiante, bronceada por el sol de la playa, vestida con ropa nueva, completamente feliz. Devon tenía esa sonrisa educada pero distante de siempre. La misma que usaba cada vez que venía a mi casa. Mamá. Exclamó Ope abrazándome como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Te extrañé. Mira qué bronceada estoy. La abracé también, inhalando su perfume caro. Que no era el mismo que usaba cuando vivía conmigo. Todo en ella era diferente, su ropa, su peinado, su forma de hablar. Era como si la Ope que conocí hubiera sido reemplazada por una versión nueva y mejorada. Que ya no me incluía. Y siéntense, les dije. Les serví té dulce y les ofrecí los panecillos de nuez pacana. Oh, mamá, esto se ve delicioso, dijo Ope. Pero noté que apenas probó el pastelito.
Probablemente ya no comía ese tipo de cosas. Su nueva vida sofisticada no incluía dulces de panadería de barrio. Bueno, cuéntenme todo, dije, sentándome frente a ellos en mi pequeña sala. ¿Cómo fue la boda? Ope intercambió una mirada rápida con Devon antes de responder. Fue muy linda, mamá. Muy simple, justo como queríamos. Nada demasiado elaborado. ¿Y dónde fue? Pregunté, aunque mi corazón ya empezaba a encogerse. En una pequeña capilla preciosa, dijo. Muy íntima, muy privada, solo nosotros y los padres de Devon como testigos. Solo ellos y los padres de Devon. Como si yo no existiera. Como si 23 años de criarla no me dieran derecho a estar allí. ¿Y por qué no me dijiste nada? Pregunté finalmente, con la voz temblorosa. Ope suspiró y puso la misma expresión que ponía de niña cuando la atrapaban haciendo algo malo. Mamá, todo pasó tan rápido, ya sabes cómo son esas cosas burocráticas. De pronto la fecha se adelantó y decidimos no complicarlo. Además, tú sabes que nunca me gustaron las fiestas grandes. Mentira. A Ope siempre le habían encantado las fiestas grandes. Sus 16 años, su graduación, todas las celebraciones que habíamos compartido. Habían sido con muchos invitados, mucha comida y mucha alegría. Pero ahora, para su boda, decidió que quería algo íntimo. Que no me incluía. Pero mamá, continuó Ope con una voz empalagosa. Por eso vinimos hoy, para celebrar contigo. Mira todos los regalos que te trajimos. Sacó una bolsa llena de recuerdos típicos de Cabo. Un cenicero de cerámica, unas conchas marinas. Una camiseta que decía y corazón rojo Cabo. Unos dulces de coco. Regalos que probablemente habían comprado en el aeropuerto pensando. Ah, tenemos que llevarle algo a la mamá de Ope. Y gracias, hija, dije, sintiendo que cada obsequio era una bofetada disfrazada de amabilidad. Pasamos 2 horas hablando sobre la luna de miel. Los lugares que visitaron, los restaurantes elegantes donde comieron. Las actividades que hicieron. Era como mirar las fotos de vacaciones de unos extraños. Asentí, sonreí, hice las preguntas apropiadas. Pero por dentro, sentía que algo se rompía definitivamente. Cuando se fueron, después de vagas promesas de vernos pronto. Y una invitación para conocer su nuevo apartamento. Me quedé sola en la sala, rodeada de los recuerdos baratos. Sintiendo el peso del silencio que habían dejado atrás. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón. Donde sabía que nunca volvería a verlos. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si Ope podía vivir sin incluirme en los momentos importantes de su vida. Entonces yo también podía aprender a vivir sin incluirla en los importantes de la mía. Y en ese silencio de madrugada. Con el corazón aún dolido pero con una nueva determinación creciendo dentro de mí. Comencé a planear el primer paso de mi nueva vida. Una vida en la que yo sería la protagonista. No solo la madre sacrificada que espera migajas de atención. La Clara May que había pasado toda su vida esperando. Que otros decidieran su lugar en el mundo murió esa noche. La que despertaría al día siguiente sería una mujer completamente distinta. Una mujer que finalmente entendió que el respeto se enseña con el ejemplo. Y que, a veces, el amor más grande que una madre puede mostrar. Es el amor por su propia dignidad. El domingo amaneció con un cielo despejado. Que contrastaba completamente con la tormenta que yo llevaba por dentro. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 5 de la mañana. Y por primera vez en semanas no sentí ese peso en el pecho. Que me había acompañado desde que descubrí la boda. En su lugar, había algo diferente. Una claridad fría, serena, que nunca antes había experimentado. Era como si durante la noche hubiera pasado. Por una transformación silenciosa. Como si la Clara May que había esperado toda su vida a que otros definieran su lugar en el mundo finalmente hubiera despertado de un sueño muy largo. Preparé mi café negro, más fuerte de lo habitual. Necesitaba que mi mente estuviera completamente clara para lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado durante los últimos 15 años. Donde había esperado tantas llamadas de Ope que nunca llegaron, donde había planeado comidas especiales para visitas que se cancelaban a último momento. Pero esa mañana, esa mesa ya no representaba la espera ni la decepción.
representaba el lugar donde Clara May Harrison iba a tomar la decisión más importante de su vida. Saqué un cuaderno viejo donde solía anotar las citas médicas de Ope cuando era niña, fechas importantes de la escuela y los cumpleaños de sus amigas. Ahora iba a usar esas páginas amarillentas para planear algo completamente diferente, mi salida definitiva de una vida en la que ya no era bienvenida. En la primera página escribí, Plan de Independencia, Clara May Harrison, 12 de agosto de 2024. La fecha se veía extraña, escrita con mi letra temblorosa, pero las palabras se sentían más reales que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Lo primero que anoté fue, evaluar recursos. Durante todos esos años de sacrificio, había logrado ahorrar una cantidad considerable. No era rica, pero tampoco estaba desprotegida. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo, una casa pequeña pero propia en una zona que se había vuelto muy valiosa, y algo que Open nunca supo. Una cuenta bancaria secreta donde deposité el dinero extra que gané cosiendo vestidos para las señoras del vecindario los fines de semana durante años. Abrí esa cuenta cuando Ope cumplió 18, pensando que sería mi regalo de bodas para ella. Cada dólar que depositaba ahí lo hacía imaginando el momento en que se lo entregaría. Hija, esto es para que empieces tu matrimonio sin deudas, para que tengas tu propio hogar, para que no pases las dificultades que yo pasé. Durante 10 años alimenté esa cuenta con la ilusión de ver la expresión de felicidad en el rostro de Ope al descubrir la sorpresa. Pero ahora, después de ser excluida de su boda, ese dinero tomaría un rumbo completamente distinto. El segundo punto en mi lista era, investigar opciones de vivienda. No podía quedarme en esa casa donde cada rincón me recordaba los años de espera, donde cada llamada telefónica me hacía pensar que podía ser Ope buscando reconciliación. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio completamente mío, donde pudiera construir una vida que no dependiera de las migajas de atención de mi hija. Recordé que la señora Eleanor Rodríguez, mi vecina de toda la vida, siempre me hablaba de su hermana Gloria, que se había mudado a una comunidad residencial para adultos mayores en Decatur. Es maravillosa, Clara, me decía la señora Rodríguez una y otra vez. Hay actividades, seguridad, gente de nuestra edad. Gloria dice que nunca se ha sentido tan libre en su vida. En ese momento yo pensaba que esos lugares eran para personas que no tenían familia que las cuidara. Ahora entendía que eran para personas que habían decidido cuidarse a sí mismas. El tercer punto era el más doloroso, pero el más necesario, cortar lazos gradualmente. No podía simplemente desaparecer de un día para otro, porque eso causaría un drama innecesario y le daría a Ope razones para justificar su comportamiento. Mi mamá siempre fue tan dramática, por eso no la incluimos en cosas importantes. No, mi salida debía ser tan silenciosa y digna como lo había sido mi entrada en la vida de Devon Hayes, gradual, respetuosa, pero definitiva. Después del desayuno, me duché y me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que usaba para ir a misa en St. Judes. Pero esa mañana no iba a la iglesia. Iba a comenzar la investigación más importante de mi vida. Tomé mi bolso, metí el cuaderno adentro y salí de mi casa con una determinación que no había sentido en años. Mi primera parada fue el banco. Era extraño caminar por las calles de mi vecindario, sabiendo que cada paso me alejaba de la vida que había conocido durante 67 años. El señor Fernando Lawson, el ejecutivo que había manejado mis cuentas los últimos 10 años, se sorprendió al verme cerca del cajero automático un domingo por la mañana. Buenos días, señora Harrison, me saludó al reconocerme. Todo está bien. Perfecto, señor Lawson, le respondí con una sonrisa que yo misma no esperaba tener. Solo estoy revisando mis opciones financieras. Tal vez necesite hacer algunos movimientos esta semana. Por supuesto, señora. Estoy disponible el lunes si desea revisar sus cuentas en detalle. Se lo agradezco mucho. Nos vemos el lunes entonces. Esa pequeña conversación me dio más energía de la que imaginaba. Por primera vez en años, alguien me hablaba como a una persona capaz de tomar decisiones financieras importantes, no como a una anciana que necesitaba que otros manejaran su dinero. De allí, fui directamente a Decatur, al complejo residencial del que me había hablado la señora Rodríguez. Se llamaba Legacy at Peachtree, y tan pronto como bajé del autobús, entendí por qué a la hermana de mi vecina le gustaba tanto. Era un lugar hermoso, limpio, con jardines bien cuidados y una atmósfera de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. La recepcionista, una mujer muy amable llamada Patricia, me recibió con una sonrisa genuina cuando le expliqué que estaba interesada en conocer las instalaciones.
Me alegra que haya venido, dijo con entusiasmo. Justamente tenemos 2 apartamentos muy bonitos disponibles. ¿Le gustaría hacer un recorrido completo? Durante las siguientes 2 horas, Patricia me mostró cada rincón de Legacy at Peachtree. Los apartamentos eran pequeños pero cómodos, perfectos para una persona. Tenían una sala comedor, un dormitorio, un baño completo y una cocineta equipada. Lo que más me gustó fue el balcón con vista a los jardines, donde podía imaginarme tomando mi café por las mañanas y viendo el atardecer por las tardes. Tenemos muchas actividades, me explicó Patricia mientras caminábamos por las áreas comunes. Los lunes tenemos clases de yoga, los martes manualidades y tejido, los miércoles misa en la capilla interna, los jueves baile de salón y los viernes noche de cine. Los fines de semana organizamos excursiones a distintos lugares, Savannah, Charleston, Asheville. Porque siempre estaba esperando la disponibilidad en el horario de OPE. ¿Y las personas que viven aquí son felices? Pregunté. Mire, señora Harrison, me dijo Patricia con sinceridad, la mayoría de nuestros residentes llega después de situaciones familiares complicadas. Algunos han perdido a sus parejas. Otros tienen hijos que viven lejos. Y otros simplemente deciden que quieren vivir con más independencia. Al principio, muchos llegan tristes, nostálgicos. Pero después de unos meses, los ve y parecen personas diferentes. Más felices, más activas, más, ¿cómo decirlo? Más vivas. Sus palabras me llegaron muy hondo. Más viva. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente me sentí viva? ¿Cuántos años llevaba simplemente existiendo, esperando que mi hija me incluyera en su vida? ¿Cuáles son los requisitos para vivir aquí? Pregunté. Patricia me explicó todo el proceso. Tenía que tener más de 60 años, cumplido, ingresos estables para cubrir la cuota mensual, tenía ahorros suficientes, y pasar una evaluación médica básica que garantizara que podía vivir de manera independiente. Mi salud era excelente. El costo mensual incluía mantenimiento, seguridad, actividades y servicios básicos. Era una cantidad considerable, pero perfectamente manejable con mis ahorros. ¿Cuánto tarda el proceso de admisión? Pregunté. Si trae todos los documentos esta semana, podríamos tenerlo todo listo en 2 semanas, respondió Patricia. ¿Le interesa alguno de los apartamentos que vio? Volví a mirar hacia el balcón del apartamento que más me había gustado, el que daba al jardín, donde había visto a varios residentes conversando animadamente bajo la sombra de un gran árbol. En ese momento, tomé una decisión que me sorprendió por lo rápida y clara que fue. Me quedo con el que tiene el balcón frente al jardín, dije sin dudar. Excelente decisión, exclamó Patricia. Es uno de los más solicitados. Aquí tiene la lista de documentos que debe traer y el contrato para que lo revise con calma. Esa tarde regresé a casa con una sensación que no había experimentado en años, esperanza genuina. No la esperanza de que OPE cambiara. No la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Sino la esperanza de una nueva vida que dependía únicamente de mis propias decisiones. Esa noche, en lugar de ver televisión como hacía todos los domingos, me dediqué a organizar mis documentos, acta de nacimiento, comprobante de ingresos, estados de cuenta, identificación. Era extraño preparar papeles para empezar una nueva vida a los 67 años, pero cada documento que organizaba me hacía sentir más segura de mi decisión. El lunes por la mañana fui al banco, exactamente a las 9 de la mañana, cuando abrían. El señor Fernando Lawson me recibió con la misma cortesía profesional de siempre. Pero cuando le expliqué que necesitaba hacer algunos movimientos importantes en mis cuentas para una inversión personal, noté un respeto en su mirada que nunca antes había visto. Señora Harrison, me alegra saber que está tomando decisiones financieras proactivas, dijo mientras revisaba mis estados de cuenta. Veo que ha sido muy disciplinada con sus ahorros todos estos años. Tiene recursos muy sólidos. Escuchar esas palabras me llenó de una confianza que no sabía que tenía. Durante tantos años había vivido con la mentalidad de que era una persona de recursos limitados, alguien que dependía de la caridad de los demás. Pero la realidad era que había trabajado duro, ahorrado con constancia y construido una base financiera sólida sin la ayuda de nadie. Necesito hacer una transferencia importante a mi cuenta corriente, expliqué. Y también quiero informarme sobre inversiones seguras que me den ingresos mensuales.
Durante la siguiente hora, el señor Lawson me explicó distintas opciones de inversión que podían darme ingresos regulares sin tocar el capital principal. Era información que nunca había buscado antes porque siempre pensé que mi dinero era solo para emergencias, o para ayudar a Ope. Ahora veía que tenía opciones, que podía hacer que mi dinero trabajara para mí, en lugar de guardarlo solo para los demás. De allí fui directamente a la oficina del señor Michael Sanders, un abogado que la señora Rodríguez me había recomendado años atrás cuando tuve problemas con algunos documentos de la casa. Quería asegurarme de que todos mis bienes estuvieran en orden y, más importante aún, quería actualizar mi testamento. Señora Harrison, ¿qué la trae por aquí? Me preguntó el abogado al verme entrar. Necesito actualizar mi testamento y organizar mejor mis bienes, le respondí directamente. Si le sorprendió el motivo de mi visita, no lo demostró. Durante los siguientes 40 minutos revisamos todos mis documentos de propiedad, cuentas bancarias y pólizas de seguro. Fue impresionante verlo todo junto. En verdad, había construido un patrimonio considerable a base de puro trabajo y disciplina. ¿Tiene algún cambio específico en mente para el testamento?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Quiero dejar el 50% de mis bienes a instituciones benéficas que ayuden a madres solteras trabajadoras, y el otro 50% a mi hija, pero con una condición. ¿Qué tipo de condición? Que solo pueda acceder a la herencia después de escribir una carta explicando por qué tomó ciertas decisiones respecto a nuestra relación. No tiene que disculparse, solo ser honesta con sus motivos. Esa carta deberá entregársela a usted como testigo, pero debe escribirla, aunque yo ya no esté aquí para leerla. El señor Sanders lo anotó todo con cuidado. Es una condición muy reflexiva, señora Harrison. Le da una oportunidad de introspección sin forzar una reconciliación. Exactamente, confirmé. No busco venganza, señor Sanders. Solo quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias, incluso las acciones de los hijos hacia sus padres. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía como una persona completamente distinta. Había tomado el control total de mi situación financiera, asegurado mi futuro y establecido límites claros en mi relación con Ope, incluso después de mi muerte. Los días siguientes pasaron entre una agitación constante que me mantenía ocupada y enfocada. Contraté un servicio de mudanza para evaluar mis pertenencias. Decidí quedarme solo con lo esencial: ropa, algunos muebles pequeños, fotos importantes, objetos con verdadero valor sentimental. Todo lo demás sería donado o vendido. Lo más difícil fue decidir qué hacer con las cosas de Ope que aún conservaba en su habitación: trofeos escolares, libros, ropa que dejó cuando se mudó. Finalmente, decidí empacarlo todo con cuidado en cajas etiquetadas y dejarlo en un depósito que alquilé cerca.